Paz y bien, queridos hermanos, saludo y bendición muy especial. Hoy es jueves 21 de junio y el Evangelio está tomado de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. El Señor nos invita a la sencillez una vez más, y esta vez a la sencillez en la oración. No son las muchas y finas palabras enlazadas unas con otras las que hacen de una oración perfecta, una oración bien hecha o una oración aceptable a los oídos de nuestro Padre Dios. Es una oración humilde y por eso el Señor a través del Padre Nuestro nos da el modelo de lo que debe de ser en realidad una oración que agrada al Padre. Lo primero que hace la oración del Padre Nuestro es romper el esquema del Dios juez, del Dios verdugo, del Dios inalcanzable, y nos enseña que Dios es papá, que Dios es nuestro Padre. Ya esto marca una pauta esencial y trascendental en lo que debe de ser la oración del cristiano. Ya no la oración del Antiguo Testamento, que era una oración que consideraba a Dios un ser intocable, un ser al que no se le podía acercar, un ser tremendo, un ser terrible, como a veces lo asevera la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Jesús nos acerca a Dios y hace de la oración precisamente ese instrumento de acercamiento. No en vano dicen los grandes autores espirituales que la distancia más larga entre el hombre y Dios es la distancia de una oración. Oración, repito, que nos enseña a entender que Dios es papá, pero que es un papá que está sobre nosotros, está en el cielo. Lo primero que debe reconocer la persona que ora es que se está dirigiendo a un ser superior, que se está dirigiendo a alguien que está por encima de él. Pero en la oración del Padre Nuestro se nos muestra como el papá. Toda oración tiene elementos fundamentales y uno de ellos, el primero de ellos es el reconocimiento de Dios, pero también la adoración a Dios. Santificado sea tu nombre. Cuando nos abandonamos en la oración, estamos
de alguna manera abandonándonos a la voluntad de ese Dios. Y por eso decimos, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y luego de reconocer a ese Dios, de adorarlo y de abandonarnos a su voluntad, entonces pedimos, porque toda oración también tiene petición. Y pedimos en particular el pan de cada día, porque el pan de cada día del cristiano no es solamente el alimento físico, el alimento natural, porque no solo de pan vive el hombre. El pan de cada día es el pan de la palabra. El pan de cada día es el mensaje de Dios, que es el que alimenta el alma. Pero además, para nosotros los cristianos católicos, el pan de la Eucaristía, en el que nos encontramos cuerpo a cuerpo, frente a frente, cara a cara, corazón a corazón, con el regalo más grande que nos ha dado ese Papá Dios, que es a su Hijo y a su Hijo sacramentado. También toda oración debe tener súplica de perdón, que es donde se manifiesta la humildad. Perdona nuestras ofensas. Quizá no todos hemos perdonado a los que nos ofenden, y por eso el Padre Nuestro, además de ser una oración, es también un compromiso. Es el compromiso de aprender a perdonar a aquellas personas que nos ofenden, porque termina diciendo el Evangelio de hoy después del Padre Nuestro: si perdonas a los que os ofenden, vuestro Padre también os perdonará a vosotros. Y finalmente nos abandonamos en las manos del Señor sabiendo que las tentaciones son diarias, y le pedimos que no nos dejes caer en la tentación, porque nos reconocemos débiles y porque sabemos que con nuestras propias fuerzas será imposible vencer el enemigo. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todos los males. Es pues el Padre Nuestro el modelo de toda oración perfecta, en el que reconocemos a Dios, en el que lo reconocemos como Padre, en el que lo adoramos, en el que le pedimos lo que necesitamos, en el que nos reconocemos como pecadores y en el que nos abandonamos en sus manos para que nos libre de tentación y fortalezca nuestra voluntad. No hay una oración más perfecta. De hecho, fue enseñada por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo Dios, por el mismo Maestro entre los maestros. Que no sea el Padre Nuestro una oración que repitamos como una fórmula más de afán y que no le encontremos sentido. Yo te invito a que cojas la oración del Padre Nuestro y que no solamente la reces, sino que la analices parte por parte, y podrás hacer de esta oración una súplica perfecta, donde todos los deseos de tu corazón vayan concatenados y se eleven al cielo, porque no hay otra oración que le agrade más al Padre que la misma oración que su Hijo nos enseñó. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro misericordioso, que el Señor te mire benignamente y te conceda la salud y la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.